Hello, everybody. Hola a todos. Buenos días. I'm going to talk about organic substrates for the unconscious mind. Voy a hablar de los sustratos orgánicos para la mente inconsciente. Unconscious, subconscious, psychology, I don't know any of that. It doesn't matter. It's just what is below the surface. Inconsciente, subconsciente, psicología, realmente no importa. Significa por debajo de la superficie. I have 2 whole hours, which is very nice. Tengo 2 horas completas, que va a ser maravilloso. And part way along, I know that it's hard to listen when your bladder brain is full, so we'll take a little break. Y como tengo estas 2 horas, sé que a veces cuando uno tiene la vejiga ya un poco llena es difícil escuchar, con lo cual en medio de estas 2 horas, en algún momento voy a hacer un descanso. I want to thank Francesca, Juan Carlos, Vida, Kinesiology, Dr. Charles Krebs, the conference organization team, who have done a fantastic job of making us comfortable, enabling us to be together. Thank you. Me gustaría dar las gracias a Juan Carlos Monge, a Francesca Simeón, a Vida Kinesiología, a la organización, a Charles Krebs, a todos los que nos han invitado a venir aquí y nos están dando la bienvenida, a hacer estar cómodos para que todo esto esté sucediendo. Muchas gracias a todos. I also thank Murray Pressman, MD. He's a psychiatrist, a professor of psychiatry, and my collaborator in the exploration of the unconscious. Me gustaría también dar las gracias a un profesor de psiquiatría, Murray Pressman, que también es un colaborador mío en mi investigación del inconsciente. I need to make a correction in the nice manual, page 99. Me gustaría hacer una corrección en el librito que tenéis del Congreso, en la página 99. You will see these numbers. ¿Vais a ver estos números? 103 isn't a very big number. What it means is 1 with 3 zeros behind it. Sorry, I couldn't hear. 103 is a small number. Yeah. El 103 es un número muy pequeño. This is a shorthand that scientists use when they talk about big numbers. Y esto simplemente no es más que un resumen que los científicos utilizan para cuando están intentando hablar de números grandes. So this looks like 1027, but it really means 1 with 27 zeros after it. Lo que significa el 1027 es que es un gran número, es un 1 con todos esos ceros. So that page 99 will make more sense if you realize how large these numbers are. Así que la página 99 va a coger más sentido para vosotros si veis realmente lo que significa cada uno de esos números. My hope is that if we can understand the nature of the unconscious, this will fill some gaps in our understanding of kinesiology. Mi deseo es que si podemos entender un poco más, comprender lo que es el inconsciente, seguramente algunos vacíos de la kinesiología van a coger un poco más de sentido. I'm going to start with a little bit of history. Where's that Charles? Is he still here? Me gustaría empezar con un poco de historia. Voy a empezar. Okay. ¿Dónde está Charles? Ah, allí. This is the Marine Biological Laboratory in Woods Hole, where Charles and I were together 40-some years ago. Este es el laboratorio de biología marina, donde yo y Charles estuvimos hace unos 40 años. And I worked in that building right there, and Charles was over there. Yo trabajaba en este lado aquí y Charles por ahí. And that's my sailboat there. Y aquí estaba mi barco para ir al mar. And it's there that I met Albert St. Georgi, perhaps one of the greatest scientists of the 20th century. Y allí es donde conocí a Alberto St. Georgi, creo que sería uno de los científicos más importantes del siglo XX. We have just celebrated the 75th anniversary of his Nobel Prize, 1937. Acabamos de celebrar su 75 aniversario del premio Nobel que recibió en 1937. When did he receive the Nobel Prize? 1937. Okay, good. En el 1937. They had a big party in Hungary.
y hicieron una gran fiesta en Hungría. His MD from Budapest, PhD, Cambridge. Tenía un máster de Budapest, no sé si MD, no me acuerdo, pero un doctorado de Cambridge. His Nobel Prize was for the synthesis of vitamin C from Hungarian paprika. Su Nobel Prize fue por la síntesis de la vitamina C de la paprika, y esto ocurrió en Hungría, de la paprika hungaresa, perdonad. He also received the Lasker Award for the isolation of the proteins that make muscles contract. También recibió un premio por las proteínas que hacen que los músculos puedan contraerse. He was able to isolate actin and myosin, and they would combine to form a thread, and then when he added calcium and ATP, it contracted. Pudo aislar which were the two proteins? Myosin and... Actin. Miocina y actin, que aisladas les ponías un poquito de calcio y esto es lo que hacía que el músculo se pudiera contraer. This was physiology in a dish. Esto era como poner fisiología en un plato. He said this, and this has inspired me. All of the work that I've been doing, this has been an inspiring statement. Y esto ha sido una inspiración para todo mi trabajo, esta frase. Life, he said, is too rapid and subtle to be explained by slow-moving chemical reactions and nerve impulses. La vida es demasiado rápida para ser explicada por reacciones químicas e impulsos nerviosos lentos. He got a hint about this from watching his cat. Y esto lo llevó a la conclusión al estar observando un gato. He went on a camping trip in England, in Cornwall, with his cat. Fue a una excursión en un camping en Cornwall, en Inglaterra, en Cornualles, en Inglaterra, con su gato. One morning he watched as the cat walked out into the grass where the cat saw a snake. Entonces se dio cuenta una mañana como el gato, cuando iba por la hierba andando, encontró una serpiente. And the cat went boing straight up in the air. Y el gato pegó un bote y subió arriba, bueno, se lanzó sobre el cielo. I have a video of this. Tengo un vídeo de esto, de algo parecido. Did you ever see a cat do that? ¿Habéis visto alguna vez un gato hacer esto? Play it again. Impresionante. Play it again. Vamos a verlo otra vez. Full screen. Okay. Y otra vez. There have been times in my life when I have wished that I could do that too. Yo también he deseado más de una vez en mi vida poder hacer esto. So here I slow it down. Aquí lo voy a hacer de forma más lenta. Life is too rapid and subtle to be explained by slow-moving chemical reactions and nerve impulses. La vida es demasiado rápida para poder explicarla con movimientos e impulsos nerviosos lentos. St. George thought about this for a long time. Así que Georgie lo estuvo pensando durante mucho tiempo, esto que vio. The usual story is that the image of the snake falls on the retina and is converted into nerve impulses. La historia sería que la imagen de la serpiente va a tu cerebro y se convierte en impulsos nerviosos. These nerve impulses go through the optic nerve to the visual cortex, where the image forms in the brain. Esto iría por el nervio óptico hacia la parte del córtex y la imagen es cuando se convierte en el cerebro, se transforma ahí. The brain analyzes the image and recognizes danger. Lo que hace el cerebro es reconocer esa imagen y reconocer que hay peligro. Nerve impulses are sent down the spinal cord to the various muscles, and the muscles contract, and the cat jumps up in the air. Lo que ocurre es que se envían unos impulsos nerviosos a lo largo de la columna vertebral que irán a los distintos músculos haciéndolos contraer y permitiendo el salto. No. No. St. George said no. Y él It was dijo, too fast. no, es demasiado rápido para que pueda ser así. Okay, here's what he said. Aquí es lo que él dijo. He said the proteins in the body,
The proteins in the body are the stage upon which the drama of life unfolds. Lo que dice es que las proteínas del cuerpo serían como el escenario donde está ocurriendo la vida. The actors in the drama of life can be none other than rapidly moving electrons and protons. Y los actores no pueden ser más que electrones y protones que se mueven a toda velocidad. Estos serían los actores del drama de la vida. Very tiny, highly mobile units Son unidades muy pequeñas pero muy móviles. that can move energy and information extremely rapidly through the body. Pueden mover la información muy rápidamente alrededor del cuerpo. And here's how it works. Y aquí sería una de enseñaros lo que ocurre. The proteins have double bonds that have 2 electrons. Las proteínas tienen dos unidades que son dos electrones. One of the electrons has to stay there to keep the structure together. Uno de los electrones tiene que permanecer para mantener la estructura, The other electron is free to move around. pero el otro electrón tiene la libertad de moverse por donde quiera. And we call these free or mobile or delocalized electrons. A estos electrones les llamaremos los electrones móviles o deslocalizados, no tienen un lugar fijo. And here's an electron moving through the protein backbone. Y aquí podéis ver un electrón como se está moviendo a lo largo de la proteína. And the electrons can become waves that travel at the speed of light and then reform into electrons. Y los electrones tienen una cualidad, que es que se pueden convertir como si fueran luz y puede ir muy rápido, pero a la vez después se pueden transformar otra vez y estar estables en un lugar, volverse a reconvertir. Proteins, he said, are semiconductors. Las proteínas son como semiconductores. These are the materials that make possible my computer and my cell phone and all our modern electronic devices. Son las que hacen posible, por ejemplo, cosas como ordenadores, el móvil, aparatos en general. Yeah. Biological semiconductors can provide ultra-fast conduction and processing of information. Son semiconductores biológicos que pueden ofrecer una conductividad ultra rápida y que pueden procesar información y energía que fluye de forma muy rápida. I'm going to tell you that this is what we're made of. Y os voy a decir que esto es de los que estamos formados, esto estamos compuestos. The very fabric of our bodies is composed of semiconductors capable of moving energy and information at very high velocities. El material del que estamos hechos son estos semiconductores que pueden pasar información y energía a mucha velocidad por nuestro cuerpo. I'm glad I have a nervous system and I want to keep it. Yo soy feliz de tener un sistema nervioso y me gustaría mantenerlo ahí. But this is about phenomena in the living body that are much faster than the nervous system. Pero estoy hablando de un fenómeno que ocurre en nuestro cuerpo vivo y que es mucho más rápido que los impulsos del sistema nervioso. Here is a collagen molecule. It's a triple helix. Aquí hay una molécula, Collagen. Una molécula de colágeno de 3 vías. This is the most abundant protein in your body. Y es el tipo de proteína más abundante que podéis encontrar en el cuerpo. I've made the electrons red and the protons blue. He hecho que veáis que los electrones son los rojos y los azules son los protones. That's science fiction. Nobody's ever seen an electron or a proton. Esto no es más que ciencia ficción, porque nadie ha visto nunca un protón o un electrón. And the proteins in the body are surrounded with a layer of water, which we call the hydration shell. Y las proteínas del cuerpo están rodeadas de una capa de agua que se llama la capa hidratada de la proteína. Electrons are semiconducted through the protein, and protons migrate through the water layer. Sorry, I wasn't listening. I fell asleep too.
Le he dicho que no le estaba escuchando, que se le puede repetir, pero dice que se ha dormido cuando lo decía. Electrons are semi-conducted through the fabric, through the protein, and protons through the water. Los electrones son los que viajan a través de lo que sería la proteína, los protones son los que viajan a través de esta capa de agua que hemos dicho. And charge transfers are vital to life. Y son los que... George, somewhere. Bueno, un tal George. Es los que charge transfers, es los que cargan la transferencia a la vida, es los que nos hacen vivir, estar vivos. In other words, our tissues are kind of like an electronic circuit. Lo que podríamos decir que es que nuestro tejido es como un circuito electrónico. We are essentially an electronic network. Somos una red electrónica, nada más que eso. This is the living matrix, which is described in the nice manual that was put together. Esto es la matriz viva, que es la que podéis encontrar explicada o resumida en el librito de la ponencia. The living matrix consists of the extracellular matrix. La matriz viviente está compuesta de la matriz extracelular. The cytoskeleton or cytoskeletal matrix. De la matriz citoesqueletal. The nuclear envelope around the nucleus. El núcleo. There's a matrix inside of the nucleus. Y hay una matriz dentro de este núcleo. And the DNA is part of this system. Y el ADN sería parte de este sistema. It's essentially a matrix inside of a matrix inside of a matrix. Esencialmente sería una matriz dentro de una matriz dentro de una matriz. When we talk about cellular memory and cellular activities, there is communication from the cell throughout the organism. Cuando hablamos de la comunicación celular o intracelular, es la información o la comunicación entre las células con los órganos o con el resto del cuerpo. This concept has been very valuable to all schools of therapeutics. Y este concepto ha sido muy valuoso en todas las ramas de la medicina terapéutica. Every therapist knows that when you touch the body, you touch everything. Todo terapeuta sabe que cuando tocas una parte del cuerpo, lo que estás haciendo es tocar todo el cuerpo. This tells us that when you touch the body in one place, your touch really reaches down into the smallest part, into the cells and into the nuclei and right down to the DNA. Esto nos dice que cuando tocas cualquier lugar del cuerpo, tu toque está yendo hasta dentro de la parte más profunda, hasta la célula, hasta el núcleo de la célula e incluso hasta el ADN de esa persona. When you touch the body, you're touching its biochemistry. Cuando tocas el cuerpo, estás tocando su bioquímica. The pharmaceutical industry does not want you to know that. Pero la industria farmacéutica no quiere que sepas esto. The living matrix is an energy and information system all through the body, and when you have a trauma, this is the system that's disturbed. La matriz viviente es una trama del cuerpo y esto es lo que pasaría cuando está pasando. Voy a preguntar otra vez. Sorry. Could you repeat that again? When you have a trauma, this is the system that's disturbed. Okay, perdonad. Cuando hay un trauma, lo que estás haciendo es alterar todo el sistema. I've made the little red dots move around so you can get an idea of the dynamics of this system. Estos puntitos rojos los he puesto ahí para que veáis un poco cómo sería la dinámica de nuestro sistema. This has been a huge contribution to the worldwide nanoelectronics industry. Esto ha sido una contribución muy importante en el mundo de la nanoelectrónica. Albert Szent-Györgyi is recognized as the pioneer who got all of this started. Y se reconoce a Albert Szent-Györgyi como el pionero en este tema. Why have we missed this perspective? ¿Por qué hemos perdido esta perspectiva? ¿Dónde se perdió? Why will you not find this in any medical textbook? ¿Por qué no encontramos esta información en los libros de medicina?
This is the diagram of a cell that you find in most textbooks. Este es el diagrama de una célula que encontrarías en la mayoría de libros de texto de medicina. This is my assistant, Tweety Bird, Esto es mi asistente, el que ha hecho esto, who says baloney. que dice tonterías. This diagram is hopelessly incorrect and confusing. Este diagrama es totalmente incorrecto y además confunde. How can you do medical research when your beginning picture of the cell is completely wrong? ¿Cómo puedes estar haciendo investigación médica con una imagen de la célula ya de entrada errónea? This is the bag model. Este es el modelo de la bolsa. It's fundamental to biochemistry and pharmacology. Y es realmente fundamental para la bioquímica y la biología. The cell is like soup with little noodles floating in it. Parece aquí una sopa, la célula, con algunos espaguetis flotando. The cell interior is a dilute solution. El interior de la célula es una solución diluida. Molecules like drugs, hormones, cytokines, and so on diffuse randomly from place to place within the body and within cells. Las moléculas, incluyendo hormonas, etc., difunden aleatoriamente desde un sitio a otro del cuerpo y dentro de sí mismo en las células. I call this the drunken sailor model of life. Yo le llamaría la célula bebida, borracha, de la vida. Like a hormone is trying to find its way to a receptor. Como una hormona que está buscando su camino hacia el receptor. It staggers around like a drunken sailor. Va andando un poco así como si estuviera borrachita. Trying to find the next bar. Están buscando el siguiente bar. This can't be the way life works. Pero no puede ser que la vida funcione así. If life was like this, it would take you 10,000 years to digest your breakfast. Si fuera así como funciona la vida, te llevaría como 10.000 años poder dirigir el desayuno de esta mañana. And in fact, cells are packed with structures that profoundly limit diffusion. Las células están compuestas de estructuras que diluyen, que limitan profundamente esta difusión. No solo hay agua por ahí. The living matrix is pervasive. It goes everywhere in the body. La matriz viviente es omnipresente, está en todo el cuerpo. You can look at this incredible book from Germany based on 40 years of basic and clinical research by Pischinger and Heine. Un libro interesante que podríais mirar hace unos 40 años que se hizo, es de una investigación que hizo durante 40 años en una clínica australiana, austríaca y alemana, y es de un tal Alfred Pischinger. Yeah. And there's a new edition in English, updated, new translation, with a foreword by me. Y hay una nueva edición en inglés, para quien quiera leerlo, con un preámbulo, con un prefacio de James Oschman. And they realized that the fundamental unit of life is a triad. ¿Es a triad, no? Triad. Una triada. Triad, yeah, triada it would be. Yeah. Okay. Y en esta investigación lo que se dieron cuenta que lo fundamental en la vida, la unidad fundamental es una triada. Hay tres cosas. Consisting of the capillary, the matrix, and the cell. Y que esto está formada del capilar, de la matriz y de la célula, esta triada. A continuously interconnected system. Y es un sistema totalmente conectado, constantemente. Called the matrix regulation model. Este sería el modelo de regulación de la matriz. Virchow developed the model of cell pathology, all disease is in cells. Y Virchow fue el que encontró, All disease is located in cells. El que descubrió las diferentes enfermedades que podían ocurrir dentro de la célula. This triad model recognizes, yes, cells can have problems, but the origin is in the environment.
Y este modelo lo que dice es, sí, las células por sí, en sí mismas pueden tener algún problema, pero realmente esto no es más que un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el sistema global. In a healthy environment, the cells will be just fine. Si el entorno estuviera sano, esa célula no estaría enferma, no tendría ningún problema. They said that the connections between the capillaries and the cells through the matrix, when that's disrupted, that's the beginning of disease. Dijeron que las conexiones que hay entre los capilares y las células en la matriz, esto sería el principio donde empezarían todas las enfermedades. A.T. Still, who founded osteopathy, said something very similar. Y A.T. Still, el fundador de la osteopatía, dijo algo muy parecido a esto. He said the fascia is the place to look for the cause of disease and the place to consult and begin the action of remedies in all diseases. Y lo que dijo es, la fascia es el lugar para averiguar la causa de enfermedad y el lugar para consultar y empezar la acción al remediar cualquier enfermedad. The fascia, of course, is the coverings of the muscles and the organs and bones and so on. La fascia es lo que recubre los músculos, los huesos, los órganos. The fascia is, I believe, a large part of the treatments that you do. Of the triplets, the largest part of. It's a large part of the treatments that you do. La fascia es una parte importante en los tratamientos que hacemos. So the living matrix, the ground regulation system, is the largest and most pervasive organ system in the body. Así que lo que podemos decir que esa matriz viviente es la parte más grande del cuerpo. It's the only system that touches all of the other systems. Lo podríamos decir como el sistema que llega a todas las partes del cuerpo. And it consists of the connective tissues, the myofascia, the cellular cytoskeletons, the nucleus, the genetic material. It's that continuous system. Y podríamos decir que es este sistema continuo que está formado de tejidos conectivos, miofascia, células del citoesqueleto y dos puntos más que se ha llevado y no he tenido tiempo de ver. Sorry, you went too quick, but it's fine. Okay? Yes. There are lots of recent books about this subject. Y sobre este tema puedes encontrar muchos libros recientes. This one just came out, Este es uno de los que acaba de aparecer. Attentional Network of the Human Body. Sería la red tensional del cuerpo humano. There have been 3 international fascia research congresses in the last few years. En los últimos años, recientemente, ha habido 3 congresos sobre la investigación en la fascia. And this is a tremendously exciting area that's making rapid progress. Y es una área realmente muy emocionante que está desarrollándose, teniendo mucho progreso en este momento. Okay. That's to let that sink in. Os dejo esta foto para que esto que he dicho pueda entrar. Now, my rudimentary knowledge of psychology. Sorry. My kind of basic knowledge of psychology. Okay. Mis conocimientos básicos de psicología. Sigmund Freud is thought to be the discoverer of the unconscious. Se dice que Sigmund Freud, fue el descubridor del inconsciente. And this happened because he had a patient who has been named Dora. Y esto ocurrió porque tenía un paciente al que se le ha llamado Dora. Dora had as an adult, she had a frozen elbow. Y Dora era un adulto que tenía un codo bloqueado, ¿sí? Freud hypnotized her. Y lo que hizo Freud fue hipnotizarla. And she revealed that when she was a little girl, her father used to sleep with his arm right on her elbow. She was sleeping there in her dad's arm. He would sleep with his arm resting on her elbow. Okay. Cuando ella era pequeña, su papá dormía con su brazo apoyado en su codo. She didn't want to move because she would wake him up. Y ella no se quería mover cuando esto era así porque no le quería despertar. She got tired of that. Y se cansó de esto.
And she had the thought, I wish he would just die already. Y empezó a tener el deseo de, espero que un día se muera. Viennese are very good at guilt. Viennese. Vienna. People who live in Vienna. Ah, la gente que vive en Viena son muy buenos con esto de la culpabilidad. And that guilt manifested when she became an adult as a frozen elbow. Y esa muerte, cuando murió papá, se le quedó marcado con este codo congelado, bueno, bloqueado. And when she remembered that story, her elbow was free to move. Tan pronto pudo recordar esta historia, fue cuando su codo se liberó y empezó a poderse mover. I ask you the question, what is the relationship between an emotion like guilt or anger or something else and a physical manifestation like the frozen elbow? Os preguntaría cuál es la conexión entre una emoción, puede ser enfado, puede ser culpa, y con una manifestación física, como por ejemplo un codo que se ha quedado bloqueado. As far as I know, no one has ever figured this out. Como yo sabría, o lo que yo sé, de momento nadie ha descubierto una respuesta para esto. This exploration, by the way, is a beginning. It's a work in progress. Esta exploración que hago, os tengo que decir, es un trabajo que estoy haciendo. Todavía no he llegado al final. I need your help. Y necesito vuestra ayuda, por favor. I hope we can have a big conversation about these things. Me gustaría que tuviéramos una conversación sobre de esto que estamos hablando. These disorders came to be called conversion disorders. Estas enfermedades pasaron a ser llamadas como trastornos de conversión. Freud's idea was that emotions could be converted into physical symptoms. Freud lo que decía es que una emoción podía ser convertida, transformada en una enfermedad física. These are called somatoform disorders. Y estos se les llaman desórdenes o trastornos somatomorfos. That doesn't mean anything. Pero esto no quiere decir nada. That's just a made-up term. Esto es una palabra que se han inventado. It means we don't know what's going on. Lo que están diciendo es que realmente no sabemos qué está pasando. The association between psychological factors and neurological symptoms is unclear. Está todavía poco clara la relación entre una cosa emocional y su relación neurofisiológica. These connections don't follow any known anatomical or physiological pathways. De momento no se ha descubierto ningún camino anatómico o fisiológico que una ambas cosas. In neurology clinics, unexplained symptoms are frequent. En las clínicas which clinics? Neurological? Unexplained symptoms. En las clínicas neurológicas todavía existen muchos síntomas inexplicables. There's no neurophysiological model for these things. No tienen un modelo neurofisiológico establecido para este tipo de cosas. Neurology is a mess. Es un Mess. La neurología es un barbuteo, bueno, no está clara la cosa esta. If you have a neurological problem, you can go to a neurologist. Tú tienes, por ejemplo, un problema neurológico y vas a ver al neurólogo. The neurologist will give you the name of your problem. Y el neurólogo te va a decir un nombre para tu problema. They won't know what to do about it. Pero no sabrán qué hacer con ese problema. One of the reasons is that they don't understand how nerves work. Y una de las razones es porque no entienden el funcionamiento, qué es lo que está ocurriendo. The model that all neurologists learn about how nerves work is wrong. El modelo con el que ellos aprenden cómo funcionan los nervios, la esencia de esto, es erróneo. Kinesiology has a bright future if you can help these people that neurologists can't help. Y creo que la kinesiología tiene un futuro muy lindo, muy brillante, si podemos ayudar a esas personas que los neurólogos no pueden. Freud said that we must recollect that all of our provisional ideas in psychology will someday be based on an organic
substructure. Lo que decía Freud era que debemos recordar que todas nuestras ideas profesionales en psicología serán un día probablemente basadas en una superestructura orgánica. That's what we're doing. We're developing an organic substructure to explain psychology. Lo que estamos haciendo es esto, crear una superestructura orgánica para poder explicar la psicología. It's almost 100 years since Freud asked us to do this. Pero hace ya casi 100 años que Freud nos pidió que hiciéramos esto. So I'm going to give you some hypotheses about organic substructures for the unconscious mind and conversion disorders and somatoform disorders. Lo que vamos a hacer va a ser poner unas ciertas hipótesis sobre estas subestructuras orgánicas para ver qué explicación podrían tener en la mente inconsciente y en los trastornos estos de conversión. Here's a summary. Aquí hay un resumen. This is a work in progress. I didn't get that translated. Perdonad, no me han traducido esto. Es una investigación en progreso todavía. I'm interested in the connection between sensation and action. Estoy interesado en la conexión de sensación-acción. I can tell you this. When your patient comes through the door, you know all about them. Os voy a decir algo. Cuando el cliente aparece por la puerta, ya sabéis todo sobre ellos. A vast amount of information comes to you. Porque una gran cantidad de información viene hacia vosotros. Only a tiny amount of that information goes into your conscious mind. Lo que pasa es que solo una pequeña parte de esa información irá a parar a tu parte consciente. The rest of it goes into your unconscious. El resto de la información va al inconsciente. Sometimes when you talk to your patient on the phone for the first time, you know all about them. Algunas veces, la primera vez que habláis con ellos por teléfono, para concertar una visita, ya sabéis todo sobre ellos. You don't know all about them consciously, but your unconscious takes in all of it. Vuestro consciente quizá no sabrá toda esa información, pero vuestro inconsciente la ha tomado toda. And then you do something. Y entonces haces algo. So all of these factors go into this equation of what you're going to do. Y entonces todos estos factores van a ir a la ecuación de qué es lo que voy a hacer, porque algo tenemos que hacer. When I explore something like this, the first thing I do is called stamp collecting. Cuando empiezo a hacer un tipo de investigación así, lo primero que hago es algo que le llamo recolectar sellos. I gather as much information as I can about all the pieces to the puzzle. Lo que haría sería como los colectores de sellos, cogería tantas piezas como me sea posible sobre este tipo de puzzle, sobre esta información. So there's sensation, there's consciousness, there's memory, there's the body, physiology, regulation, all of these things. Así que cogería información de todas estas cosas, inconsciente, consciente, acción, cuerpo, regulación. This is what I'm studying. Esto es lo que estoy estudiando en este momento. Also, there are many different approaches to Pero también hay consider. diferentes enfoques a esto. Cell biology, histology, biochemistry, quantum physics, and so on. Sería quantum physics, biología, física, química, etcétera, etcétera. When I have gathered as much information as I can, I will put it on the wall and try to see how it fits together. Cuando he cogido toda esta información, lo que hago es ir pegándola en una pared y veo cómo funciona toda junta. So here are the properties of the unconscious mind that we're looking for. Aquí estos serían las propiedades de la mente inconsciente, que es la que estamos buscando. These are the things we would like to explain. Estas son las cosas que nos gustaría poder explicar. The unconscious is able to process vast amounts of information extremely rapidly, leading to sophisticated actions or movements that are not explainable by what we know about conscious control of the neuromuscular system.
El inconsciente es capaz de procesar una vasta cantidad de informaciones de una forma extremadamente rápida, manejando acciones de forma compleja que no son explicables por lo que sería el consciente nuestro. I watched some of this last night. Y yo esto observé ayer por la noche, lo pude observar. There was a fellow explaining how to test for mineral deficiencies. Había alguien explicando cómo funcionaba la deficiencia de minerales. And here's what he did. Y esto es lo que hizo. Don't let me push. No me dejes que te levante, no me dejes que te empuje. And so on. Y hizo Are you todo okay? esto. Oh, yes. Okay. Me pregunta si estoy bien. It was incredible. Era increíble. Incredible dance. Era una danza estupenda. Was he thinking? ¿Creéis que estaba pensando? So a lot that you do, you have studied your technique, and then you just allow your body to do it. Mucho de lo que hacemos es, previamente has estudiado la técnica, pero después dejas que el cuerpo haga. In human performance, there are many examples of very rapid decision making. En los seres humanos podemos ver que hay muchas acciones que tienen que ser de una rapidez extraordinaria de pensamiento. Things that are too fast to be explained by neurology. Cosas que son demasiado rápidas para que las puedan explicar desde la neurología. And I'm a little nervous about this because of Dr. Krebs' fantastic knowledge of neurology. Y me siento un poquito nervioso hablar de esto porque Charles Krebs tiene un conocimiento de neurología tan vasto que me siento un poco nervioso hablando de esto ahora, ¿eh? I'm hoping that Dr. Krebs will admit that there might be some things he doesn't fully understand. Espero que Krebs reconozca que hay algunas cosas que no comprende realmente. So I can talk about skating and baseball and the martial arts and football and archery as examples. Así que podría hablar sobre el patinar, el béisbol, artes marciales, fútbol o tiro al arco como ejemplos de esto que estoy diciendo. I can also talk about biological processes that are far faster than neural networks. También podría hablar de algunos procesos biológicos que son mucho más rápidos que la red neurológica. One of them is the living matrix, Y una de ellas sería esta matriz viviente de la que hemos hablado, where electrons can be semiconducted very rapidly from place to place. que los electrones pueden ser semiconducidos de un lugar al otro de una forma súper rápida. There's also what is called wetware, which is the biochemical processes taking place in cells. De wetware. Wetware. Vale. También hay lo que se llama wetware, que no hay traducción, que son vías metabólicas también muy, muy rápidas. Hardware, wetware, quantumware. Así que tendríamos el hardware, el wetware y el quantumware, si le queréis llamar así. These are the phenomena I'm exploring. Y estos son el tipo de fenómenos que estoy estudiando en este momento. And I can tell you that new developments in technology are going to enable us to study these things in our tissues. Y os tengo que decir que descubrimientos que están ocurriendo en las tecnologías nos van a permitir poder entender estas cosas también en nuestros propios tejidos. We have the technology now, or soon, that will enable us to study a trauma and learn about it. De trauma. A trauma, an injury. Okay. Hay nuevas tecnologías que nos podrán ya decir, perdonad que no estoy hablando en el micro, que nos podrán decir ya cómo ha sido el trauma que ha ocurrido. Las podrán ver. These are ultra-fast measuring technologies. Son medidas extra rápidas de medición, de medir. So the hardware Vamos a hablar de este hardware del que hablábamos. and semiconducting in the living matrix, hardware. Semiconducción en lo que sería la matriz viviente. I've been over this already. Ya hemos hablado de las distintas partes. The matrix within the matrix within the matrix within the matrix. Una matriz dentro de una matriz dentro de una matriz dentro de una matriz. Just to summarize, I'm looking for consciousness everywhere.
And I was very pleased that one of the speakers yesterday said he was looking at 3 brains. I'm looking at more than 3 brains. Para hacer un poco de resumen, estamos hablando del inconsciente y había ayer un ponente que hablaba de los 3 cerebros. Yo busco unos cuantos más. What I have learned from therapists is that consciousness is everywhere in the body. Lo que he aprendido por en los terapeutas es que la conciencia está en todo el cuerpo. I don't think any of you were surprised with that idea. Y creo que nos sorprendo mucho, ¿no?, con esta idea. The latest exciting work from some of the top scientists in the world is looking for consciousness in space. Y una de las últimas investigaciones de uno de los científicos más importantes del mundo lo que está haciendo es buscar conciencia en el espacio. Single-celled animals have very complex behavior. Los organismos unicelulares tienen un comportamiento muy complejo. Protozoa don't have nerves or synapses, but they can do many things. Por ejemplo, los protozoos no tienen sinapsis, pero pueden hacer cosas complejas. They evolved these systems long before the nervous system was invented. Y desarrollaron este tipo de comportamientos mucho antes de que el sistema nervioso fuera desarrollado. These complex abilities to sense and respond to the environment are present in every cell in your body. La cualidad de poder reaccionar a lo que ocurre está presente en todas las células de vuestro cuerpo. Then there's the cell coat of primitive organisms. Después podríamos hablar de la capa alrededor de la célula. This is the oldest information and defense system in nature. Y esta sería la información sobre la defensa. These are the oldest information and defense systems in nature. Son la capa de defensa más antigua en lo que sería en el mundo de la célula. These fuzzy coatings extended the reach of the organism into its environment. Estas cubiertas, que parecen así como si fueran nube, van hacia todos los lados. Likewise, in your cells, the extracellular matrix De la misma manera lo hace la capa extracelular en vuestra célula. extends the reach of the cytoskeleton throughout your body, Se extiende, por lo que también sería el esqueleto, hacia todo el cuerpo. and vice versa. Y de la misma manera, de fuera adentro. And I call the whole system the living matrix. Y lo llamo este sistema de la matriz viviente. We're talking about cartilage, tendons, myofascia, and so on. Estamos hablando de cartílagos, tendones, miofascia, ligamentos, etcétera, etcétera. One of the things that made this come together was a profound discovery by Mark Brecher. Una cosa que nos ayudó a poner esto todo junto fue un descubrimiento que hizo este señor. I was working in Cambridge, England, and a colleague said, something exciting just happened. Estaba trabajando en Cambridge, en Inglaterra, y un compañero, un colega, me hizo algo emocionante acaba de ocurrir. Mark Brecher was studying red blood cells. Mark Brecher estaba estudiando las células de glóbulos rojos. He asked a question that nobody had asked before. Se preguntó una pregunta que nadie había preguntado antes. He was studying a particular protein called spectrin. Estaba estudiando una proteína en particular que se llamaba Spectrin. Spectrum. And he asked, does this molecule stick down into the membrane? Does it stick way down in the membrane? Or maybe it goes all the way across? Y dijo, esta molécula se queda en la membrana, hasta el medio de la membrana, o pasa a través de la membrana. Using radioactive tracers, he discovered that the protein extended all the way across the membrane. Y con un tipo de artilugio vio que la membrana realmente, que la proteína realmente pasaba a través de toda la membrana. Everybody knew he was crazy. Todo el mundo sabía que estaba un poco loco. There's this funny thing in science.
Esto es un poco gracioso en el mundo de la ciencia. Science completely depends on new ideas. Porque la ciencia depende siempre de las nuevas ideas que aparecen. Scientists hate new ideas. Pero los científicos Can't odian stand las them. nuevas ideas. Algunos científicos solo, no todos. Thank you. Muchas gracias. Solo los raros no les gustan las nuevas ideas. Thank goodness for weirdos. Gracias por los raros. By the way, if you ever explain your work to somebody and they give you that look like, Si explicas tu trabajo a alguien y hace una cara así, where did you come from? ¿pero qué estás diciendo? I can tell you something important. Te puedo decir algo importante. Takes 3 tries. Takes 3. 3 tries. Necesitas 3 pruebas, 3 veces de repetirlo. The first time, nah. La primera vez quizá te dirán, nah. Second time, I've heard of that. La segunda vez quizá dirán, uy, me parece haber oído sobre esto. Nah. Nah, pero nah. Third time, I always knew that. La tercera vez quizá responderán, siempre lo había sabido yo esto. In fact, I invented it. Te dirán, de hecho soy yo el que lo ha inventado. So when the doctors start telling you that they invented kinesiology, you'll know your job is done. Cuando los médicos empiecen a decir que ellos inventaron la kinesiología, sabéis que habéis hecho un buen trabajo. Not only was Mark Brecher right, he was very right. Mark Brecher no solamente tenía razón, sino que tenía mucha razón. Look at this protein that goes back and forth across the cell membrane 7 times. Observar esta proteína que pasa a través de la capa de la célula hacia adentro y hacia afuera hasta 7 veces. A lot of receptor proteins are like that. Muchas proteínas receptoras son así, Like the light pigments in the receptors in the eye. como por ejemplo los receptores de pigmentos que tenéis en los ojos. So these important molecules are now called integrins or integrins. Estas moléculas tan importantes se les ha dado un nombre, actualmente se llaman integrinas. They link the cellular matrix with the extracellular matrix and with all of the connective tissues. Lo que hace es unir lo que sería la matriz celular con la extracelular y con todos los otros tejidos conectivos. These matrices are hardwired together. Estas matrices tienen muchas conexiones, mucha cantidad de red de conexión. And the links are both mechanical and energetic. Y estas conexiones son tanto energéticas como mecánicas. So I put circles around all the integrins here. Y os he puesto circulitos en todas estas integrinas para que veáis. The connective tissue in the brain actually is the new frontier in neuroscience. El tejido conectivo en el cerebro hoy en día es the new frontier. New frontier in neuroscience. Sí. Es la nueva frontera en la neurociencia. Here's a scientific American issue which begins, has science missed half the brain? Esta es una revista americana que tenía un artículo que dice, ¿la ciencia se ha dejado la mitad del cerebro? ¿Ha estudiado la mitad del cerebro? We have lots to do in science because every time we figure something out, we discover a whole bunch of new things. Tenemos muchas cosas que hacer todavía en la ciencia, porque cada vez que descubres una cosa nueva tienes muchísimas cosas a redescubrir. And there are books, for example, about the other brain. Y por ejemplo ya empiezan a aparecer libros sobre el otro cerebro. This makes that work that I told you about at the fascia research congresses very significant. Y esto lo podemos ver con esos congresos que os he dicho sobre la fascia, que todo esto está siendo muy interesante y está a la orden del día. The nervous system is a relatively new invention. It's taken 600 million years to evolve its present level of sophistication, beginning with colinterate, Hydra. El sistema nervioso ha sido una invención relativamente nueva, hace unos 600 millones de años, que ha necesitado para desarrollarse a su nivel actual, como está haciendo ahora como funciona actualmente nuestro cuerpo.
In contrast, the cellular or cytoskeletal sensory motor apparatus and the extracellular matrix have been with us for 3.6 billion years. Por otro lado, podríamos decir que el aparato sensoromotor hace como unos 3,6 millones de años que ya se empezó a desarrollar en nosotros. We tend to be impressed with what the nervous system can do. Parece que estamos muy impresionados con lo que hace el sistema nervioso. I wouldn't be surprised if the matrix is far more sophisticated than the nervous system. Yo no estaría nada sorprendido si la matriz fuera mucho más sofisticada que lo que hace el sistema nervioso. And this is a good time to take your pea brain. Y este If creo you que es un need buen to take, momento. could we take 5 minutes for anybody who needs to get a drink or whatever? Y este creo que es un buen momento para que hagáis vuestro descanso del pipí, o si alguien necesita agua, 5 minutitos y volvemos a estar enseguida juntos. This is from a very interesting book called The User Illusion. La siguiente ilustración proviene de un libro muy interesante que se denomina La ilusión del usuario. Only a tiny fraction of the 11 million bits of information detected by our senses each second reaches consciousness. Most of the information goes to the unconscious. Cada segundo, 11 millones de bits de información son detectados por nuestros sentidos y solo una pequeña parte de ellos llega a nuestro consciente. El resto permanece inconsciente. Consciousness is the tip of the iceberg. The unconscious is the vast amount of information below the surface. El consciente es la punta del iceberg. El resto, la parte más grande, permanece en el subconsciente. There's a mistake here, Aquí hay un error, and it's an important mistake. y es un error bien importante. This use of the word bits is incorrect. Porque aquí se ha utilizado la palabra bits, y esta palabra es incorrecta, el uso de esta palabra. Because bits is a term for digital information. Porque el término bit es un término que se utiliza cuando hablamos de información digital. Quantum might be a better word. Y debiéramos utilizar otra palabra, quizás la palabra cuántico. If he said pieces of information, that'd be okay, but bits suggests digital. Pero quizás vamos a dejarlo en piezas de información. Pero cuando hablamos de bits de información, lo que inferimos directamente es que esa información es digital. The nervous system is digital. El sistema nervioso, es cierto, funciona de forma digital. The nerve either conducts a signal or it doesn't. Porque los nervios, el sistema nervioso, o conducen la señal o no la conducen. It's called all or none. Funcionan bajo la ley del todo o nada. So ordinary consciousness is the tip of the iceberg. Por tanto, la conciencia ordinaria del día a día es la punta del iceberg. The conscious mind only holds a small amount of information at any given time. Y la mente consciente solamente abarca una pequeña parte de la información que procesamos en cada momento. Aldous Huxley said the body is a limiting device for consciousness. De hecho, el cuerpo es un dispositivo que limita nuestra conciencia. The body channels and filters perception into manageable amounts. Porque lo que hacen los canales sensoriales es precisamente limitar esa percepción en cantidades que puedan ser procesadas. If you were fully conscious of all of the information coming in from the outside, your brain would be overwhelmed. Si tú fueras consciente de toda la información que te llega del exterior, tu cerebro estaría completamente desbordado. My hypothesis. Esta es mi hipótesis. The sensory receptors are the filters that allow neurological perception to be manageable. Los receptores sensoriales son los filtros de toda la información para que esta información sea manejable, neurológicamente hablando. The door to neurological perception works this way. Es decir,
La puerta de la percepción neurológica es la siguiente. This is a hypothesis. Y esto es una hipótesis. The idea is that the receptors split the information into two pathways. Es decir, la idea es la siguiente. Llega la información sensorial y esta información llega al receptor. Y es desde el mismo receptor que esta información se divide, viaja a través de dos vías. If the energy coming in is strong enough, it activates the nervous system and goes to the brain. Si este estímulo, esta energía suficientemente fuerte, activa la vía neurológica. However, De cualquier manera, much weaker information goes into the matrix. información mucho más sutil, información mucho más débil, entra en la matriz viva. So the neurological pathway is the pathway that you're using now to think about the words that I use and try to figure out if any of this makes sense, your consciousness. Así que la vía neurológica es esta vía que ahora tenéis activa para intentar creer y pensar en el sentido que tienen las palabras que estoy diciendo. But your unconscious is getting all of it. Pero vuestro subconsciente lo está captando todo. Your unconscious is not only taking in everything I say, but it's taking in also how the other people are reacting to it. Vuestro subconsciente, por ejemplo, no solamente está captando lo que yo estoy diciendo, está captando cómo todo el resto de la audiencia está reaccionando a lo que yo estoy diciendo. I got this idea from looking at the retina of the eye. ¿Y de dónde obtuve esta idea? Fue observando cómo son las células de la retina. I recalled from histology that there is a layer in the retina which is called the outer limiting membrane. Y lo que vi es que en la retina hay esta capa externa que se denomina la membrana externa limitante. You can see at the top the rods and the cones. Podéis ver cómo están los conos y los bastones. And then the outer limiting membrane and all the rest of the retina. Y una vez los conos y los bastones, esta membrana externa limitante y después todo el resto de neuronas. It turns out that the outer limiting membrane really isn't a membrane. Y lo que sucede es que esta membrana realmente no es una membrana. It's a layer of junctions. No es más que una capa de uniones. These are gap junctions which are called electrotonic junctions. They allow electrical information to pass through. Son uniones tipo gap que lo que permiten es que los electrones fluyan. And also embedded in between the rods and the cones are connective tissue cells called Mueller cells. Estas uniones tipo gap son muy cercanas, muy próximas, y entonces además tenemos tejido conectivo aquí que además permite que estos electrones fluyan también. The idea was that light activates the rods and cones, which connect to the nerves and send action potentials to the brain. Así que la idea es la siguiente: llega la luz activa los conos, los bastones, conecta con las neuronas y envía la información. And Y the signal also jumps into the Mueller cells and goes throughout the connective tissue. pero esta luz también llega a esta membrana externa limitante, conecta con el tejido conectivo y envía la información. This means that when I see you, Esto significa que cuando os veo, my whole body sees you before the image forms in my visual cortex. todo mi cuerpo se está viendo antes de que yo genere la imagen en el córtex visual. I see you with my toes before I actually see you with my eyes. De hecho, os estoy viendo antes con los dedos gordos de mis pies antes que con mis ojos. We have a comment, a question. I know a very famous orthoped in Italy. He is blind. He can see with the hand. This the answer can be also the opposite through the connective tissue. You see images from that. Oh, good. He can see with his hands.
Marco is saying that there is a friend of his that is... now, everybody in English listen to Marco? Okay, entonces esto es Spanish. Primero los invitados, ¿no? Marco comenta que tiene un amigo suyo que es osteópata, que es completamente ciego y que literalmente puede ver con las manos. Entonces, su pregunta es si esta podría ser la explicación. La respuesta es sí. Fascinating. Fascinante. And I suspect that all of the sensory systems do the same thing. Entonces, mi sospecha es que todos los sistemas sensoriales funcionan de igual manera. There's a fascinating phenomenon called blind sight. Hay un fenómeno fascinante que es la visión ciega. This was first observed in warfare when a soldier has his visual cortex shot away. Y esto primero se observó en las heridas de guerra cuando los soldados pues tenían lesiones en el córtex. He can't see, but he can still move and avoid obstacles, jump over things. He gets along just fine, even though he can't see. No, perdían la visión, pero podían seguir corriendo, saltar obstáculos, podían seguir manejándose, pero no veían. This book is about cases where this is very carefully documented. Este libro documenta casos que están bien estudiados. This is work at Oxford, England. Y esto se ha estado trabajando en Oxford, en Inglaterra. And the author of the book had a patient who had no visual cortex on his right side. El autor de este libro tiene un paciente que no tiene córtex visual en el hemisferio derecho. He couldn't see anything with his left eye. Así que no puede ver nada con el ojo izquierdo. They did experiments where they had a screen where they put images. Así que hicieron experimentos donde le pusieron con una pantalla, proyectaban imágenes. They blocked his right eye. Y entonces lo que hacían era que le tapaban el ojo derecho. His left eye that couldn't see, he was still able to identify the images. Y con el ojo izquierdo, con el cual no podía ver, seguía siendo capaz de identificar las imágenes. Out of 100 tests, he got 100 correct. En 100 test que le hicieron, sacó 100 respuestas correctas. They asked him, "How did you do that?" Y le preguntaron, ¿cómo lo haces? I guessed. Y dice, bueno, supongo, imagino que esa es la respuesta. And by the way, we are all experts on the subject of energy. Bien, entonces esta es la idea, ¿vale? A estas alturas todos somos expertos en esto. Energy is not weird. Mirad, la energía no es algo raro. We sense the energetic environment all the time. Nosotros percibimos el entorno energético siempre. We know where we are and what we're doing because we sense heat, light, sound, smell, taste, gravity, touch. We sense all of those things all the time. Nosotros sabemos dónde estamos, qué estamos haciendo, porque siempre estamos percibiendo calor, luz, sonido, olfato, sabor, la gravedad, el contacto, siempre estamos percibiendo. The information that enters the neurological pathway has the possibility of leading to thoughtful action. You think about it, you do it. Así que la información que llega a través de estos sentidos es capaz entonces de tomar una vía en la cual toma forma de pensamiento y en ese momento podemos pensar en ello. The subconscious is different. Pero el subconsciente funciona diferente. The subconscious enables you to perform authentic action. Authentic, not thoughtful, but authentic. El subconsciente es diferente. Es capaz de procesar, digamos, una acción pensante, no una acción pensada. Is that a good word? I try. I guess. We'll see. I guess. So here is how neuroscientists study sensory receptors. Bien, esta es la forma mediante la cual los neurocientíficos investigan los receptores sensoriales. There's a receptor in the nerve, and they measure the voltage across the nerve. Así que tenemos un receptor, este receptor está conectado a unos nervios, y entonces lo que hacen es medir los impulsos nerviosos que viajan por estos nervios. And they will increase
the intensity or the strength of the stimulus until the nerve fires. Y entonces lo que se observa es que se aumenta la intensidad de esos estímulos hasta que el nervio se dispara. That's called the threshold. ¿Vale? Ese es el umbral, eso es lo que se denomina el umbral de activación. It's also known as the limen. Subliminal, you've heard of subliminal? Y entonces también lo tenemos lo que sería el aspecto liminar, ¿no? Subliminar y por encima del umbral. Sobreumbral y infraumbral. Subliminal is too weak to detect. Y cuando algo es subliminar, significa que es demasiado débil para que active ese umbral, es decir, para que sea detectado. So I'm suggesting that all sensory information enters the living matrix. Lo que estoy sugiriendo aquí es que toda la información entra y es adentro de la matriz viva. Only signals that are strong enough to depolarize the nerve get into the nervous system. Y solo los estímulos, las señales que son suficientemente fuertes para despolarizar el sistema neural entran dentro del sistema nervioso. Remember that energetic signals are analog as opposed to digital. Ahora, recordad, las señales energéticas son analógicas en contraposición a las digitales. This means that they range from very, very weak, so weak you can't detect them, to enormous. ¿Qué significa eso? Significa que pueden ser desde sumamente débiles y sutiles hasta de un grandioso tamaño. They're continuously variable in strength. Y tienen una gran variación en fuerza, en intensidad. So here we see what is happening to the neuron. Aquí podemos ver qué sucede en una neurona. There are signals that are picked up by receptors that are too weak to cause an action potential. Entonces podemos ver al principio de la gráfica señales que son captadas por los receptores, pero que son demasiado débiles para que activen este potencial. The line shows the threshold. ¿Vale? Porque precisamente esta línea discontinua lo que indica aquí es el umbral de activación. If the signal is strong enough to go over threshold, boing, you get an action potential. Entonces, si la señal es suficientemente fuerte para sobrepasar este umbral, entonces se descarga este potencial de acción. A signal goes to the brain. Y entonces la señal sí que llega al cerebro. Or somewhere. O a algún lugar. But there are sub-threshold potentials caused by weaker stimuli. Pero hay algunos potenciales que están por debajo del umbral causados por estímulos más finos, más débiles. Sort of whispers in the environment. Son como los susurros del entorno. This is information. Esto es información. I'm a biologist. Yo soy biólogo. Living systems do not waste information. Y tenéis que tener una cosa presente. Los sistemas vivos no pierden información. The nervous system does not pick up this weak information. El sistema nervioso no recoge esta información débil. I believe the living system captures that information. Y yo lo que creo es que el sistema vivo captura esa información. And it goes into the subconscious. Y entra al subconsciente. Or unconscious, O al inconsciente, como lo querráis llamar. Whatever you want to call it. O eso, el nombre que queráis. So I suggest that all sensory signals, the weak ones, the strong ones, go into the matrix. The matrix gets all of it. Es decir, lo que propongo es que todas las señales, tanto las fuertes como las débiles, entran en la matriz viva. And the nervous system only gets the information that's strong enough to activate the nerves. Y el sistema nervioso exclusivamente capta las señales que son suficientemente fuertes para activar las neuronas.
But if it's too strong, then it no longer registers the strength. Well, thank you. So it's blocked on both ends, above and below. La precisión de Charles es de que no solamente el sistema nervioso no solamente limita por su umbral las señales que son muy débiles, sino también tiene un umbral superior en el cual aquellas que son demasiado fuertes también son obviadas. Overload. Thank you, Dr. Krebs. Gracias, Dr. Krebs. So here's the normal scheme that we think of, would find in physiology books. Así que este es el esquema tradicional que vais a poder encontrar en cualquier libro de fisiología. The various kinds of energy, heat, light, sound, smell, taste, gravity, stimuli interact with receptors. Así que los diferentes tipos de energías, calor, luz, sonido, olfato, sabor, gravedad, tacto y tal, son estímulos que son capturados por los receptores. The receptor can send a signal through the sensory nerve to the brain. Y estos receptores pueden enviar esta información al cerebro a través del sistema nervioso. If a decision is made to do something about the stimulation, a motor nerve is activated that goes to the muscle and you move. Y si la decisión a tomar es algo que tiene que ver con hacer una acción, pues entonces va a ir al sistema motor y entonces va a haber un movimiento. There are shortcuts called reflexes. Y entonces hay algunos atajos, y esos atajos en neurología se llaman reflejos. For example, when you touch the hot stove, you pull your hand back before you realize you've touched the hot stove. Así que, por ejemplo, cuando tocas la cocina que está caliente, tú tocas la placa de la cocina, está caliente y apartas el brazo antes de darte cuenta conscientemente de que está caliente. There's a direct connection from the sensory nerve to the motor nerve. It's monosynaptic, one synapse. Así que tenemos conexiones a veces muy rápidas entre el sistema sensorial y motor, conexiones monosinápticas. So you pull your hand away and then later the information goes to your brain and you say ouch. Así que tú apartas la mano primero y después te llega la información al cerebro y después es cuando dices, hostia, me he quemado. Bueno, traducción libre. Subtle signals below threshold are found at both ends of this sequence. Pero vamos a encontrar que ¿qué pasa con estas señales que se encuentran por debajo del umbral y que se encuentran en ambos extremos de esta cadena? I'm calling this the sensory motor chain. A esto se le llama la cadena sensoromotora. This is the connection between what I sense and what I do. ¿Vale? Esta es la conexión entre los sentidos y lo que nosotros hacemos. The small signals at the receptor end are the sub-threshold signals. Las señales de baja intensidad en el extremo de los receptores son las señales subliminares, las señales que están por debajo del umbral. Something very subtle happens at the other end, at the muscle end. Y algo también muy interesante sucede al otro lado, en el extremo del músculo. There are tiny little potentials that can be measured at the place where the motor nerve touches the muscle. Porque hay pequeños potenciales, variaciones de potenciales que pueden ser medidos justo en el lugar donde llega la neurona motora. These are called motor end plate, miniature end plate potentials, or minis. Estos serían los minúsculos extremos, las minúsculas terminales de potenciales en los músculos. My neuroscientist colleagues call them minis. Y mis amigos neurocientíficos los llaman minis a estas placas detectoras. And they are in discrete multiples in terms of their strength. Y entonces se les describe siempre en múltiplos en términos de su intensidad. The idea is that there are neurotransmitters released at the nerve terminal. La idea es de que hay una constante liberación de neurotransmisores en las placas terminales
de los nervios motores y los músculos. There are little bubbles or little vesicles containing neurotransmitter that are released into the terminal. Así que hay una constante, aun cuando sea pequeña, transmisión a través de las vesículas de segregación de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas en los músculos. This is what Bernard Katz got his Nobel Prize for. Esto es lo que le llevó a Bernard Katz a obtener su premio Nobel, It's a quantal release of neurotransmitter. porque es una liberación cuántica de neurotransmisores. One vesicle releasing gives you one little blip. Una vesícula que libere neurotransmisores da un valor de 1, un blip. Two vesicles gives you a blip that's twice as high. 2 te da un valor de 2. Three vesicles gives you a blip that's 3 times. Y 3 vesículas te da un valor de 3. And if enough vesicles release at the same time, the muscle contracts. Y si entonces se liberan suficientes vesículas simultáneamente, entonces sucede la contracción del músculo. What is this? ¿Qué es esto? It looks to me like the muscle is listening. A mí lo que me parece es que realmente lo que sucede es que el músculo está escuchando. It's listening to neurological phenomena that are not strong enough to make the muscle contract. Está escuchando los fenómenos neurológicos que no son suficientemente fuertes para hacer que ese músculo se contraiga. This. Okay. I've been looking to trying to figure out what happens when the athlete simply meditates on his or her performance. Lo que estoy intentando averiguar es, por ejemplo, qué sucede cuando un atleta medita, se concentra en su actividad. My colleague Mari Pressman is one of the pioneers in the use of hypnosis and meditation in the Olympics. Mari Pressman. Mari Pressman. Okay, mi colega Mari Pressman es una de las pioneras en el uso de meditación y hipnosis con atletas olímpicos. For example, the skater practices on the ice. Por ejemplo, los patinadores sobre hielo. Practices this very difficult spin. Y entonces están practicando estos giros tan complicados. Triple axel, for example. Yo qué sé, saltos triples. And the skater lies down, closes his or her eyes, Entonces el patinador se tumba, cierra los ojos and mentally rehearses. y entonces mentalmente empieza a repasar la acción. This is very powerful learning. Esto es un aprendizaje sumamente potente. This meditation on the performance sets up the body so that it's ready. Porque esta meditación sobre la acción lo que hace es preparar al cuerpo para que esté listo para hacerlo. When you think about moving, Cuando pensáis sobre movimiento, for example, if you think about moving your finger, cuando piensas sobre mover un dedo, before you move your finger, before the action potential comes to the muscle, antes de que llegue el potencial de acción al músculo, there's a series of electrical activities hay una serie de actividades bioeléctricas called pre-motion potentials, pre-potentials, and so on. que se denominan prepotenciales o potenciales premotores o como los querráis denominar. So the brain is setting up the circuitry, but not actually sending a signal. Así que lo que el cerebro está haciendo es preparar el circuito, pero no enviar la señal todavía. This is kind of a way of training the unconscious. Esto es una forma de entrenamiento subconsciente. It's setting up the energetic circuits Es preparar los circuitos energéticos, so that when you go to do the performance, everything is ready. de forma que cuando vas a hacer la actividad, todo está listo. I suggest, this is an hypothesis, that this information
Lo que yo sugiero, y esta es una hipótesis, es que esta información is organizing the muscles so that it's ready when the time comes. lo que hace es organizar los músculos para que cuando estén listos, para que estén preparados cuando llega el momento. This brings up an important point. Y esto nos lleva a un punto importante. When I think about the unconscious and the relationship with the conscious and the unconscious, Cuando yo pienso en el inconsciente en relación con el consciente, it looks to me like we can talk to our unconscious and it listens. mi sensación, lo que me parece es que podemos hablar con el subconsciente y nos escucha. I view the living matrix as the connection between what we want to do and what we do. Yo veo la matriz viva como la conexión entre lo que queremos hacer y lo que hacemos. Ida Rolf, who developed a method called Rolfing, structural integration, Ida Rolf, que es la desarrolladora de Rolfing, de método de integración estructural, she called the fascia the organ of will. ella dijo que la fascia era el órgano de la voluntad. She wanted to call her work fascism, but Mussolini had ruined the term. Ella quería haber denominado su método fascismo, pero Mussolini se lo sacó el término. Too bad. Tuvo mala suerte. But what is it that connects how you think about yourself and what you are able to accomplish? Vale, pero entonces pensar en ello, ¿qué es lo que quieres hacer y cómo estás lista para lograrlo? Think back in your life to the things that you wanted to do that you actually did. Pensar, pues muy fácil, pensar en las cosas que queréis hacer en vuestra vida que ya habéis sido capaces de hacer en el pasado. If you want to be more sensitive to your patients, for example, Por ejemplo, si tú quieres ser más perceptivo, más sensitivo con tus pacientes. just as an example, some people are sensitive to light. Por ejemplo, algunas personas son sensibles a la luz. By the way, I've worked with lots of different kinds of therapists. Y de paso, tengo que decir que he trabajado con terapeutas de todo tipo. And everybody has a sort of a sensory profile. Y cada persona tiene, vamos a denominarlo de alguna manera, un perfil sensorial. It's like a fingerprint. Es como su huella, su marca única. Only they have this profile. Y solo esa persona tiene ese perfil sensorial. Some therapists can tell what's going on with their patient by the color of their skin and the field around their body. Algunas personas son capaces de describir qué le sucede a su paciente tan solo por el color de la piel y cómo la luz que envuelve a esa persona. I know therapists who can't see the physical body. All they see is light. Conozco terapeutas que casi no pueden ver el cuerpo físico y todo lo que ven es luz que envuelve. And they know what's going on with you because the light isn't right here. Y entonces saben lo que le está pasando porque es como si la luz aquí no está bien, está gris. Others are very sensitive to smell. Otros son muy sensibles al olfato. You come in the room, they know what drugs you're taking and they know what's wrong with you, where your injuries are by the way you smell. Entras a la sala y saben qué has bebido, qué drogas has tomado, qué es lo que te está pasando tan solo por tu olor. Some can hear sounds coming out of the body. Algunos oyen directamente sonidos que emergen del cuerpo. I don't, but if I wanted to, I would ask my subconscious to work on that. Yo no lo hago, pero si quisiera le pediría a mi subconsciente que trabajara para lograrlo. So if you want to accomplish something, and it's not happening, have a conversation with your subconscious. Así que si quieres lograr algo y no lo tienes todavía, conversa con tu subconsciente. Because your subconscious listens to everything. ¿Por qué? Porque tu subconsciente escucha todo. Your subconscious listens to your thoughts. Tu subconsciente escucha tus pensamientos. And one idea is that the living matrix is the connection
between your thoughts, the electrical activity in your brain, and the DNA in every cell in your body. Y mi idea es que la matriz viva es la conexión entre este cerebro, el sistema nervioso y tu proceso mental y cognitivo y el ADN y cada una de las células de tu cuerpo. This is the basis for the most exciting development in genetics. Esto es la base de los últimos desarrollos e investigaciones más inquietantes en genética. This is the discovery of epigenetics, meaning that you think about something and your genes begin to change immediately. Esto es el descubrimiento de una cierta aplicación de la epigenética, entendiéndola desde el punto de vista de que tú piensas en algo y desde el momento en el cual piensas en algo, tus genes, tus cromosomas empiezan a cambiar. Within seconds. En segundos. Be careful of your thoughts. Ir con cuidado con vuestros pensamientos. I have a book. The title tells the whole story. Tengo un libro y el título lo dice todo. You do not have the luxury of a negative thought. You don't have the lottery. You don't have time for negative thoughts. No tienes tiempo para tener pensamientos negativos. Because they affect you. No juegues a la lotería con ello porque te va a afectar. And yesterday we had some discussion of the work from the Institute for HeartMath. Y ayer se habló un poco aquí del Instituto HeartMath. What's his name? Alberto? Marco. Marco. Thank you, Marco. I need to work on remembering names. Tengo que tener una conversación con mi matriz viva al respecto de recordarme de los nombres. I'm going to work on it. Thank you. Trabajaré en ello, gracias. What they discovered is that your emotions affect the spectrum of signals coming from your heart. Y lo que han descubierto es que las emociones afectan el espectro electromagnético que emana del corazón. When you're thinking positive thoughts, affection, appreciation, love, it totally changes the spectrum from your heart. Cuando tú tienes pensamientos positivos, cambia completamente el espectro de tu corazón. You're essentially a walking symphony of music. Básicamente sois una sinfonía, sois música con patas. And your life story is the story of all the performances your orchestra has given. Y vuestra historia es la historia de todos vuestros músicos. Es la historia que esa orquesta está explicando. She likes that. A ella le ha gustado esta metáfora. And this works. Esto funciona. Someone asked the Dalai Lama, Alguien le preguntó al Dalai Lama, Your Holiness, what do you do when your friend dies? Santidad, ¿qué es lo que haces cuando tu amigo muere? And the Dalai Lama said, Oh, you're very, very sad. But you don't stay sad too long because it's not good for you. Y entonces el Dalai Lama le contesta, bueno, cuando tu amigo muere, pues entonces estás muy, muy, muy triste. Pero no permanezcas triste mucho tiempo porque no es bueno para ti. Yes, the policeman gives you a ticket for driving too fast. Esto es como si, es cierto, el policía te para y te pone una multa porque ibas conduciendo demasiado rápido. Your job is to find appreciation as soon as you can. Y tu trabajo consiste en encontrar el agradecimiento tan pronto como puedas. I don't suggest that you thank the policeman. No te estoy sugiriendo que le des las gracias literalmente al policía. You may think you're a wise guy. Porque el policía probablemente va a pensar que eres bastante raro. I forgot to introduce my assistant. Creo que se nos ha olvidado presentar aquí a nuestro amigo Piolín en castellano, en España. Who says baloney when I say something is baloney. Que cuando he dicho alguna tontería, él lo ha remarcado. Mark Twain said, it ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure
that just ain't so. Bueno, es un poco difícil con los ain't traducir esto, pero más o menos es como está aquí. No es lo que no sabes lo que te meterá en problemas, es justamente lo que crees que sabes lo que te van a acabar metiendo. Es el significado. Yeah. Science can't progress unless we're willing to explore new worlds, and we can't explore new worlds in the comfort of our present ones. La ciencia lo que tiene que hacer es explorar nuevos mundos, y no podemos explorar nuevos mundos si nos mantenemos en la comodidad de los mundos presentes. So I'm asking you to help me, and to temporarily step away from the things you know or you think you know to be true. Así que quisiera que me ayudarais y que salierais de las cosas que creéis que son ciertas. This exploration of the unconscious is, as you can see, a big project. Porque esta exploración del subconsciente es un gran proyecto. I need all the help I can get. Y necesito toda la ayuda que pueda obtener. The best help Y la mejor ayuda I ever get is from therapists who tell me their intimate stories of what happens in their work. Y mirad, la mejor ayuda que puedo obtener es que los terapeutas me expliquen sus historias íntimas de las consultas, de las experiencias que tienen en consulta. I have the joy of working with many, many different kinds of therapists. Tengo el placer de trabajar con muchos terapeutas diferentes. It's probably not legal to have as much fun as I have. Yo creo que probablemente no es legal disfrutar tanto como yo estoy disfrutando. This is so interesting and exciting. Esto es tan interesante, anima tanto. What you're doing is just amazing. ¡Hey, lo que hacéis es fantástico! You're cutting through into new ways of looking at the world. Porque estáis introduciéndoos en nuevas formas de ver el mundo. It's incredible. Es increíble. Really. De verdad. Well, that's from yesterday. Okay. Ask anyone. Así que pregúntale a cualquier persona. Where's your mind? ¿Dónde tienes la mente? Where's your memory? ¿Dónde tienes la memoria? Where's consciousness? ¿Y dónde está tu conciencia? Where do you think? ¿Y dónde piensas? I'm looking beyond that. Pero yo estoy mirando más allá de esto. Serious scholars have been looking beyond the brain for a long time. Porque eruditos bien serios han estado buscando más allá de aquí durante mucho tiempo. I've said the unconscious mind does things that you can't explain on the basis of nerves and synapses. Os lo he dicho, el subconsciente hace cosas que no son posibles explicarlas en términos de nervios y de sinapsis. Our unconscious actually directs 90% of what we do. Nuestro subconsciente gobierna el 90% de lo que hacemos. Who knows that? ¿Quién sabe eso? Where'd that come from? ¿De dónde ha venido eso? I don't know. Ni idea. So as I said, Dr. Pressman worked with skaters. Así que como he comentado antes, el Dr. Pressler, como se quiera pronunciar, trabaja con adultos. He started in 1977. Trabaja con atletas, empezó a hacerlo en el 77. And he developed psychological techniques and skills for his athletes. Y él desarrolló técnicas psicológicas y otras para sus atletas. We don't need to go over those. That's psychology, which I know nothing about. Pero no vamos a repasarlas, son historias psicológicas. My work began with the study of energy medicine. Mi trabajo empezó con el estudio de la medicina energética. I wrote a book on energy medicine, The Scientific Basis. Escribí el libro Las bases científicas de la medicina energética. And one of the nice things said about the book is that it allows things to be thinkable that were not thinkable before. Y una de las mejores cosas que se ha dicho de mi libro es que permite que se pueda pensar en cosas sobre las cuales antes no podías pensar. So I've taken that to heart and I want to think in new ways. Así que me lo tomo eso y vamos a pensar de formas nuevas. The book was translated into many languages. El libro ha sido traducido a muchos idiomas. The book in Persian is the only book I have with the cover on the back.
Y cuando ha sido traducido al persa es el único de mis libros cuya cubierta está en la parte posterior. They write things backwards. Porque escriben al revés, si habéis visto algún libro en According to them, we write things backwards. Pero desde ese punto de vista somos nosotros los que tenemos la cubierta al revés, así que... And I did another book on energy medicine and therapeutics and human performance. Y he hecho otro libro sobre medicina energética y en terapia y en actividades deportivas. And this is about therapists and performers. I'm especially interested in therapists pushing the boundaries, the limits of what we think we can do. Y aquí estoy especialmente interesado en aquellos que van más allá de los límites que normalmente nos marcamos. Pushing the limits. So when you are comfortable and when you are allowing your unconscious to do its incredible things that it can do, you can have a good time. Así que cuando tú estás bien cómodo y estás haciendo las cosas que estés haciendo con el deporte que sea, estás disfrutando. I appreciated when Sandy opened the meeting, she said, intuition. Wasn't here, it was here. Cuando Sandy el primer día inauguró este congreso dijo intuición y señaló aquí, no aquí. How do we tap into the vast wisdom of our unconscious? ¿Cómo podemos conectar con la gran sabiduría de nuestra conciencia? I've told you that when your patient comes through the door, you know all about them. Yo os he dicho antes, cuando vuestro paciente entra por la puerta ya lo sabes todo. But that's your unconscious knows that. Pero ese es el subconsciente el que lo sabe. How do you access that information? ¿Cómo accedes a esa información? And this is where intuition comes from. Y aquí es donde llega la intuición. This is those ideas that pop into your head. Estas son esas ideas que aparecen en tu cabeza. It's listening to the whispers. Es escuchar los susurros. The little tiny things that seem like they don't mean anything, they're really important. Son las pequeñas cosas que parece que no significan nada, esas son las realmente importantes. So this is fun and blissful and performance and fast. Así que esto es rápido, divertido, haces el deporte o la actividad que seas. Not necessarily fast, though. No necesariamente rápido. For example, one of the best ways of accessing your intuition, your unconscious, is through dreams. Por ejemplo, una de las mejores formas de acceder a la intuición es a través de los sueños. When somebody asks me a question and I don't know the answer, I tell them, I will sleep on it. Porque cuando alguien me hace una pregunta y no sé la respuesta, le digo, dormiré con ello. In fact, this is how I do my research. De hecho, así es como hago mis investigaciones. I get to a point where I can't go any further, then I ask a question before I go to sleep at night. When I wake up, there's an answer. Yo llego a un momento en el cual ya no puedo investigar más, ya es como he llegado al límite. Cuando llego ahí, entonces me hago una pregunta, dejo esa pregunta en mi mente y me voy a dormir. Y cuando me levanto al día siguiente tengo la respuesta. Often the answer makes no sense. Y con frecuencia la respuesta no tiene ningún sentido. I don't throw it away, though. Pero yo no descarto esa respuesta. And I go through my day and then at some point, that's what that means. Y entonces mantengo esa respuesta y continúo con mi día manteniendo esa respuesta y llega el momento que digo, ajá, eso es lo que quiere decir. This is how you help your patient that is so difficult. Así es como ayudáis a esos pacientes que son tan difíciles. The patient that you're really having difficulty with is the most important patient in your practice. Los pacientes con los que tengáis más problemas y sean más difíciles para vosotros son los más importantes. This is the patient who will take you to a new level in your work. ¿Por qué? Porque va a ser el paciente que te va a llevar a un nuevo nivel en tu trabajo.
And if you can find an insight, an intuition, or a dream that brings things into focus, that's wonderful. Y si entonces puedes mantener tu intuición, tus sueños, todo eso en un foco, enfocado, eso es fantástico. I'm kind of running out of time, but I have one important thing to tell you. Bueno, creo que me estoy pasando del tiempo, pero tengo algo importante que deciros. This has been personally very important to me, Porque es importante para mí. and it might help you. Y quizás os pueda ayudar. I was living in England, and John Lilly came through London to talk about his new book. Estaba viviendo en Inglaterra y John Lilly vino a Londres a hablar de su libro. They interviewed him on the BBC. La entrevistaron en la BBC. John Lilly did a lot of work with dolphins. Trabajaba mucho con delfines. And the announcer said, Dr. Lilly, in your book, you say that you have experienced your own death. What do you mean by that? Y dijo, bueno, has comentado, el presentador le pregunta, has comentado que en este tipo de trabajos, y lo pone también en el libro, haciendo con delfines, has experimentado tu propia muerte. ¿Qué significa eso? And Dr. Lilly looked out through the TV right into my eyes. Y el doctor Lilly se enfoca en la cámara, sale a través de la pantalla de la televisión, mira directamente a mis ojos. That doesn't usually happen on TV. Y eso normalmente no sucede en la televisión. And he said, yes, I meditate every day and I travel everywhere in the universe, and yes, I have experienced my own death 1,000 times. Y dice, sí, yo medito, y medito regularmente, viajo a través del universo y he experimentado unas cuantas miles de veces mi muerte. Well, I thought that was interesting, so I bought his book. Así que yo pensé que esto era interesante, así que compré su libro. It's called The Center of the Cyclone. The Center of the... The Cyclone. Su libro se llama El centro del ciclón, el ojo del huracán. And here is the essence of what he discovered in his travels. Y entonces esto es la esencia de lo que descubrió en sus viajes. It's about our beliefs and our beliefs about ourselves. Es al respecto de nuestras creencias y nuestras creencias sobre nosotros mismos. He said, what you believe to be true is true. Y lo que dice él es, lo que creas que es cierto, within certain limits, en ciertos límites, which are also beliefs. que son también creencias. In the province of the mind, there are no limits. In the province of the mind, in the world of the mind, there are no limits. Pero en el dominio de la mente no existen los límites. I was not interested in having limits. Y yo no estoy interesado en mantenerme con límites. I wanted to levitate. Yo quiero levitar. And if I believe I can't levitate, I won't be able to levitate. Y si yo creo que puedo levitar, no voy a poder levitar. What he says, and he teaches, he taught people, they would say over and over again. Lo que él dice, lo que él enseña, y la gente lo repite una y otra vez. What you believe to be true is true, within certain limits, which are themselves beliefs. Lo que tú crees que es verdad en ciertos límites que se convierten en creencias. In the province of the mind, there are no limits. Y en los problemas de la mente no hay límites. And what happened was, I started to notice when I had a belief about myself. Y lo que sucedió es que me di cuenta de que cuando yo empezaba a tener una creencia sobre mí mismo, we have a lot of beliefs about ourselves. Porque todos nosotros tenemos muchas creencias sobre nosotros mismos. What kind of person are you? ¿Qué tipo de persona eres? What are you good at? What are you not good at? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres malo? When you notice that one of those is a belief, it goes away. Cuando tú te das cuenta que una de esas es una creencia, déjala ir.
And when they go away, you don't have to carry them around anymore. Y cuando ya la dejas ir, ya no tienes por qué preocuparte de ella. No And tienes que llevarla contigo. they don't weigh you down. They're not a weight. Y no van a ser una carga, un peso. So pay attention to your beliefs. Presta atención a tus creencias, It turns out you don't need them. porque llegará el momento en el cual no las necesitas. And it opens up a lot of space in your mind for doing other things. Y cuando eso es así, entonces dejará mucho espacio en tu mente para hacer muchas cosas. Like helping me explore the unconscious. Como por ejemplo, ayudarme a explorar el subconsciente. And have a good time. Y que disfrutéis. Yay! You are going to be I may say something about the present that we are giving to all the speakers, because this is a human castle, because Dr. Oschman is not going to be here tomorrow, so I will explain to him, because tomorrow we are going to have human castles here. Ooh. Yeah, sorry for you. Voy a comentar algo sobre la estatuilla que les estamos dando a todos los ponentes. Son unos castellers y mañana habrá castellers aquí. Entonces lo explico porque él mañana no va a estar. El objetivo también por el cual los dábamos es porque es un poco el símbolo de lo que queremos, que estamos haciendo aquí. Los castellers, los castillos humanos, como veréis mañana, solamente se pueden hacer con la cooperación y la unión de todos. Y es tan importante los que están abajo como el que llega hasta arriba. So human castle only could be made because the cooperation and the strength of all each one of members. So it's as much important the one is at the bottom and the one is at the top. So thanks you for coming here and for allowing us to have your beautiful word and speech. Well, I hope it's interesting, and I have one more thing to say, which one of our great people in the United States always says. Gracias a todos y quiero decir algo más, algo que uno de nuestros personajes maravillosos en Estados Unidos dice. Be well, do good work, and stay in touch. Estad bien, trabajad bien y mantener en contacto. Yeah. Stay in touch.